Hemos llegado a esta sección en el libro de Efesios, en nuestro estudio del libro de Efesios, en el que el enfoque se va a centrar en el matrimonio. Y hoy día lo que vamos a hacer es solamente hacer una introducción de lo que vamos a estar hablando en las próximas semanas. Hoy día no vamos a entrar en detalle en estos 11, 12 versículos, solamente vamos a hacer una breve introducción de lo que vamos a estar mirando. Y tengo algunas metas para estos próximos servicios, o para decirlo de otra manera, estoy orando a Dios, y usted me puede acompañar a orar por eso también, por algunas cosas en particular. Y las resumo de esta manera. ¿Qué es lo que yo estoy orando a Dios para que estos sermones produzcan en la iglesia? Lo primero es que a través de estos sermones y después de estos sermones, la iglesia, día de adoración, tenga una visión bíblica de lo que es el matrimonio. Y esto incluye a casados, solteros, viudos, divorciados, que todos podamos tener una perspectiva bíblica de lo que significa el matrimonio. Es decir, el propósito del matrimonio, la naturaleza del matrimonio, las responsabilidades y los privilegios del matrimonio. Para algunos esto solamente va a servir para fortalecer esa noción de que tienen del matrimonio, otros para recuperar la noción de lo que es o la visión de lo que es el matrimonio, y otros seguramente para descubrir y aprender qué es el matrimonio o cuál es la visión bíblica del matrimonio. Eso es lo primero. Lo segundo es que después de haber entendido y aprendido y escuchado la palabra de Dios, Efesios 5, 22 al 33, que podamos nosotros, y en este caso en particular los casados, examinarnos a la luz de esa perspectiva, o un autoexamen si se quiere, ponernos nosotros como matrimonio, primero como creyentes, como esposos individualmente y como matrimonio, ponernos a la luz de esa visión bíblica. O sea, dejar que esa visión bíblica nos examine, nos confronte, nos redarguya, y que podamos en humildad reconocer en qué estamos fallando y cómo nuestra relación conyugal no está reflejando el propósito del matrimonio. Y obviamente, consecuentemente a eso, es confesar nuestro pecado individual y como pareja, y pedirle a Dios que nos perdone y que nos ayude a reflejar eso. Lo tercero ya es algo más práctico. Lo tercero por lo que estoy orando después de esta serie de sermones, es que después de haber entendido mejor la visión bíblica del matrimonio y dejar que esa visión bíblica del matrimonio me confronte, entonces hacer los cambios necesarios para volver al patrón bíblico del matrimonio. O sea, pedir perdón al cónyuge, quizá, pedir o perdonar al cónyuge, quizás empezar a orar más por mi cónyuge, quizás orar junto a mi cónyuge, quizás crecer en la manera como me comunico, distintas maneras prácticas, cada uno sabe en dónde está cojeando en ese sentido. Antes de que usted que no está casado se desconecte de estas próximas semanas, ¿ok? Antes de que usted diga, esto no es para mí, me voy, nos vemos, ¿cuándo termina esto? ¿6 semanas más? Ok, vuelvo en 6 semanas. No, antes que usted se desconecte, le quiero responder, ¿para quién le sirve esto? Este estudio que vamos a hacer dentro de nuestra serie de Efesios está dirigido a la iglesia y debe servir para la edificación de casados, solteros, divorciados, viudos que quieren volver a casarse
Divorciados que quieren volver a casarse y divorciados que no quieren casarse, viudos que quieren casarse y viudos que no quieren casarse. Estoy tratando de decir esto para que nadie diga, ve, no me mencionó a mí, yo no entro en esa categoría, yo me puedo escapar de esto. Ancianos, está dirigido a jóvenes y a niños. Y alguien diría, ¿y un viudo para qué necesita escuchar esto? Sobre todo si no quiere volver a casarse. O usted dirá, soy una persona anciana, yo no estoy casado, no estoy casada, yo no necesito eso. O usted dirá, tengo 12 años, ¿para qué me sirve a mí esto? Bueno, para los esposos cristianos nos va a servir primeramente. Sea que usted tenga dentro de lo normal, una buena relación, una saludable relación, usted necesita escuchar la visión bíblica del matrimonio. Si usted es un matrimonio en crisis, usted necesita escuchar la visión bíblica del matrimonio. Si usted se divorció, ahora está usted soltero y alberga la esperanza de volver a casarse, usted necesita saber qué la Biblia enseña acerca del matrimonio. Y aún si usted dice, ¿sabes qué? Pero yo no quiero volver a casarme. Usted necesita conocer la visión bíblica del matrimonio. Un anciano, una anciana que no tiene cónyuge, necesita saber la visión bíblica del matrimonio. ¿Por qué? Porque como parte de una comunidad en la que tiene responsabilidades con otros creyentes, necesitas conocer qué dice la Biblia acerca del matrimonio para que cuando tus hermanos y hermanas no estén viviendo a la altura del matrimonio, tú los llames a volver a la visión bíblica del matrimonio. Para que tú sepas cómo apuntar a un matrimonio en crisis, en necesidad. Para que tú puedas aconsejar a alguien. Si usted es soltero, joven y quiere casarse, usted necesita una visión bíblica del matrimonio. Y reemplazarla por la visión de Hollywood del matrimonio. Ayer hablábamos con unos hermanos y hablábamos de cómo Hollywood miente en muchas cosas, y hablábamos de que una de las cosas en las que Hollywood miente es cuando cada vez que muestran a una pareja levantándose por la mañana, la mujer siempre está maquillada. Eso es mentira. Y no solamente es mentira, hace daño. Hace daño porque el joven piensa que el día que se case, que así va a ser, y llega el primer día y se da cuenta que es mentira. Un niño necesita conocer esto. ¿Por qué? Porque probablemente, niño, niña, eres parte de un matrimonio. No quiero decir matrimonio disfuncional, que es un término que a los psicólogos les gusta mucho, porque yo pregunto, ¿y dónde están los matrimonios funcionales? Desde Génesis 3 no ha habido matrimonios funcionales. Pero si tú eres un niño que eres parte de una familia, un matrimonio en el que no se respetan, en el que no ha habido amor, comprensión, diálogo, y es constantemente una crisis, una falta de respeto, ausencia de él o ausencia de ella, quizás tu noción del matrimonio va a ser, eso es un matrimonio. Y eso no es cierto. Todos aquí estamos incluidos. Mi oración es que todos podamos tener la buena disposición de aprender qué es lo que dice la palabra de Dios respecto al matrimonio. Antes de decir qué es lo que voy a compartir, que de paso usted se puede enriquecer con esto también. Hay varios autores que han sido de bendición para preparar todos estos sermones, para preparar este y los sermones que vienen. Por ejemplo,
Douglas Wilson, un pastor de Ohio, con su libro El matrimonio reformado, eso está en español el libro. El libro de John Piper, El pacto matrimonial, también está en español. Y el libro de Tim Keller, The Meaning of Marriage. Yo no sé si ese está en español todavía, pero... y los comentarios de William Hendrickson, comentarios del Nuevo Testamento, y los comentarios de John MacArthur, entre otros, han sido de bendición. Voy a estar usando quizás uno que otro comentarios que ellos hacen, cosas que dicen respecto a esto. La introducción que voy a hacer hoy día consiste en 3 partes. Lo primero que quiero hablar es cuál es el mayor obstáculo para la visión bíblica del matrimonio. Eso es lo primero. ¿Cuál es la mayor dificultad, el mayor obstáculo para tener una visión bíblica de lo que es el matrimonio? Eso es 1. 2, vamos a hacer una definición de lo que es el matrimonio. Vamos a proponer una definición y vamos a desarrollar esa definición de lo que es el matrimonio. ¿Por qué definimos el matrimonio de esa manera? Y 3, algunas implicaciones de lo que vamos a ir viendo. Lo primero que voy a mencionar y que quiero comentar es cuál es el mayor obstáculo para la visión bíblica del matrimonio. El mayor y el primer obstáculo no es el único, para la visión bíblica del matrimonio es la visión humana del matrimonio. Aquí hay una competencia de perspectivas, de visiones, cómo el mundo mira la vida, la realidad y el matrimonio, y cómo la Biblia proyecta el mundo o cómo mira el mundo, la realidad y el matrimonio. Aquí tenemos una competencia de visiones o perspectivas. La perspectiva bíblica del matrimonio o la perspectiva humana del matrimonio. Un autor dice que ciertas culturas históricas respetaban la importancia y la permanencia del matrimonio más que otras, pero algunas, como nuestra cultura, tienen una actitud hacia el matrimonio del tipo tómelo o déjelo. Y esa visión es tan limitada e informal que hace que la visión bíblica parezca ridícula a la mayoría de las personas. Cuando usted y yo le compartamos a personas que no son cristianas la visión bíblica del matrimonio, por lo menos la reacción que ellos deben tener es de escándalo. Sí, porque el primer versículo es: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Eso hoy día es malas palabras. Eso es malas palabras. Eso es una prueba de cómo el mundo mira lo ridículo que es la visión bíblica del matrimonio. Nuestra sociedad no solo rechaza la visión bíblica del matrimonio, sino que propone una que es totalmente opuesta a la Biblia. Y lo más peligroso de esto es que la iglesia ha sido empapada con esa filosofía, con la filosofía de nuestra sociedad, de este mundo, sobre todo en el tema del matrimonio. Lo que nos dice Dios respecto al matrimonio es muchas veces rechazado porque es anticultural. Nuestra cultura, nuestra sociedad resiste toda la verdad de Dios. Y lo que Dios a nosotros nos pide en el matrimonio es resistido porque es anticultural y es antinatural, porque somos pecadores. Quiero decir, ¿cómo es que nuestra cultura influye en la visión que nosotros tenemos? Voy a ser breve con esto. ¿Cómo nuestra cultura influye en nuestra visión del matrimonio? ¿Por medio de qué? Bueno, por medio de, por ejemplo, las autoridades, las instituciones gubernamentales, a través también de las instituciones educativas, los colegios, las escuelas, las universidades, y también el arte, por citar unos ejemplos.
So, ¿cómo el gobierno, las autoridades ejercen esa influencia? Por ejemplo, aprobando leyes en favor de matrimonios que no reflejan el diseño divino. En este caso, matrimonios gay. Al contrario, aprueban leyes en favor de esta clase de unión que es opuesta a la creada por Dios, otorgándole derechos que no se ajustan, o a matrimonios que no se ajustan al modelo de la creación. Cuando un gobierno o los gobernantes, los líderes de una nación, o lawmakers, protegen, trabajan por derechos en favor del matrimonio homosexual, legalizan el matrimonio homosexual, esa nación y esos dirigentes nos están enseñando la visión que ellos tienen acerca del matrimonio y así influyen en la manera de pensar. De otro lado, las instituciones educativas, en lo que enseñan desde las escuelas, en lo que enseñan en las universidades y aún desde lo más básico, por ejemplo, desde los diccionarios. Quiero citar algunas definiciones de diccionarios, por ejemplo, de la Real Academia Española y después de Oxford y Webster. Escuche cómo la Real Academia define el matrimonio. Ellos tienen dos definiciones del matrimonio. La primera, la voy a leer ahora: unión de hombre y mujer concertada mediante ciertos ritos y formalidades legales para establecer y mantener una comunidad de vida e intereses. Ahí lo que está bien hasta ahí es unión de hombre y mujer. La segunda definición: en determinadas legislaciones, el matrimonio es una unión de dos personas del mismo sexo. Esta definición hace probablemente 20 años no estaba, la añadieron ahora. Pero, no hay que ser, el diccionario de la Real Academia de España tiene a su favor de que la definición que coincide con nuestra definición del matrimonio es la primera que ellos proponen. Oxford, el diccionario de Oxford, dice, está en inglés aquí, lo voy a leer, lo voy a traducir en español, ¿ok? Dice, es la unión legal o formal de dos personas como pareja en una relación. Dos personas, no dice qué tipo de personas. Y entre paréntesis, como, by the way, me olvidaba de esto. Históricamente y en algunas jurisdicciones es la unión entre un hombre y una mujer. Note cómo la definición de Oxford pasa a segundo lugar. La definición del matrimonio de Oxford pasa a un segundo lugar. Al menos parece todavía la Real Academia conserva un poquito, ¿no? La visión tradicional del matrimonio. Occidente ya no. Es una unión de dos personas. La otra de Merriam-Webster dice, the state of being united as spouses in a consensual and contractual relationship recognized by law. Lo mismo, the state of being united as spouses. No dice hombre y mujer, dice el estado de estar unido como esposos en una relación contractual y consensual reconocida por la ley. Note, ellos no ponen nada, ellos dicen, esto es. Los gobiernos, las instituciones gubernamentales, las instituciones educativas, pero también el arte. El arte influye en la manera de ver la realidad, de entender la realidad y de entender las cosas como el matrimonio. La música que escuchamos influyen en la manera como pensamos, las revistas que leemos, los programas de televisión nos adoctrinan respecto a su visión de lo que es el matrimonio. Cuando, por ejemplo, Burger King vendió sus Whoppers con envoltura de el orgullo gay, ¿se acuerda? Hace un tiempo, hace 2, 3 años atrás,
Usted iba a Burger King y usted comía una hamburguesa, pero la envoltura era de the Gay Pride. Ellos nos están enseñando su visión de la vida, de la realidad, incluso acerca del matrimonio. O cuando el detergente Tide en Canadá hace un comercial en el que salen dos homosexuales como pareja y se ven cariñosos en un comercial. Ellos nos están enseñando su visión del matrimonio. Y en el arte, Hollywood ocupa un lugar prominente, ¿no? Hollywood tiene una defectuosa, baja y pobre visión de lo que es el matrimonio. Y Hollywood por lo menos nos influencia de dos maneras respecto al matrimonio. Primero, por medio de sus películas, presentando personas que no son casadas teniendo sexo. Nos muestra Hollywood que el sexo no es patrimonio exclusivo de los casados. Hollywood ha enseñado, ha comunicado, ha predicado un mensaje claro. ¿Cuál es ese mensaje claro? El sexo no es propiedad privada de un esposo y una esposa. El único criterio que tiene Hollywood respecto al sexo es que mientras sean relaciones consensuadas, está bien. Ese es el único límite que le ponen. Después puede ser usted con quien usted quiera. Ese es el único límite que le ponen. Después, cuando salen acosos sexuales, se quejan. La segunda manera como Hollywood influye en nuestra visión del matrimonio es por medio de la vida tan promiscua de los actores y las actrices. Ellos, con sus vidas, nos modelan su opinión acerca del matrimonio. ¿Cómo? Bueno, por la ligereza con la que ellos se casan y se divorcian. ¿No? Como la expresión, la proverbial expresión, se cambia de marido como cambiarse de interiores. Pero también cuando se divorcian y se vuelven a casar y se vuelven a divorciar. Ellos, en un sentido, nos modelan. O sea, así es como nuestra cultura ejerce una influencia. Esta cultura, no voy a describirla en su totalidad, pero al menos algunas cosas voy a decir de esta cultura. Es una cultura egocéntrica, ¿no? Vanidosa. Una cultura que no le gusta someterse a la autoridad y celebra la autonomía. Y una cultura que tiene varios ídolos. Voy a mencionar 3 ídolos, no son los únicos que tiene nuestra sociedad, nuestra cultura. Uno de ellos es la comodidad. No hay nada malo con la comodidad, pero la comodidad es un ídolo. El placer es otro ídolo, o el entretenimiento. Y la belleza física es otro ídolo de esta cultura. Y esta cultura que he descrito es la que a nosotros nos enseña su visión del matrimonio. Imponen su perspectiva respecto al matrimonio. Egocéntrica, vanidosa, que no se sujeta a la autoridad, celebra la autonomía y que tiene en la belleza física, la comodidad y el placer sus ídolos o alguno de sus ídolos. ¿Por qué esto es malo? Porque una cultura egocéntrica no ayuda para el llamado sacrificial y generoso que requiere el matrimonio. No va a ayudar. Una sociedad vanidosa y enfocada en sí misma es contraria al servicio por el bien de otro que implica el matrimonio. Una cultura que no respeta la autoridad
y que celebra, por ejemplo, la autonomía, se opone al llamado de sujeción y al respeto que supone el matrimonio. ¿Y qué de los ídolos? La comodidad, el placer y la belleza física. Bueno, una cultura que hace de la comodidad y el placer un ídolo no ayudará a la incomodidad, a las limitaciones y al sufrimiento que un matrimonio experimenta en muchas temporadas. El llamado al matrimonio también implica un llamado al sufrimiento. Pablo lo decía, ¿no? Si usted tiene don de continencia, no se case. Así decía. Pero si no lo tiene, cásese. Pero yo quiero evitarles la aflicción, decía él. Si esta sociedad hace de la comodidad, quiero estar en paz, yo quiero estar en paz, en paz, en paz, en paz. Placer. No, el matrimonio implica limitaciones, implica incomodidad e implica sufrimiento. Y como la belleza física también es un ídolo, cuando el esposo ve que su esposa ahora está subidita de peso y que su aspecto físico cambia, entonces deja a la esposa por otro. Y se le olvidó que esa subidita de peso fue por los hijos que ella le ha dado. O la esposa que ve que ahora su marido está feíto. Achacoso, ha perdido el cabello, está panzón. Entonces ella lo deja. El propósito, el llamado, la naturaleza y las responsabilidades que un matrimonio requiere está en oposición a la inclinación egoísta con la que nacemos y está en oposición a nuestra cultura egoísta. Los valores dentro del matrimonio, por ejemplo, y las metas que la Biblia enseña, contradice esta cultura que es egocéntrica, y los valores que la Biblia enseña, las metas, las motivaciones que la Biblia enseña, celebra, promueve, son opuestas a los valores, a las motivaciones y a las metas egoístas de nuestra sociedad. En su libro The Meaning of Marriage, el significado del matrimonio, Tim Keller dice esto: tanto hombres como mujeres, dice él, hoy en día ven el matrimonio no como una manera de formar carácter y formar una comunidad, sino miran el matrimonio como una manera de alcanzar sus metas personales. Ellos están buscando una pareja que pueda llenar y satisfacer sus emociones, sus metas y sus deseos sexuales. ¿Qué hace eso? Dice Keller. Eso crea un extremo idealismo, o sea, una ilusión, algo que no es real, que los llevará a pensar que no existe la persona correcta con quien casarme. Hoy en día el hombre busca sus propias metas, su propia felicidad, su propia comodidad, y si alguien no lo ayuda a esa carrera, lo desecha, incluso si esa persona es su cónyuge. Y lo terrible de todo esto, como dije hace un momento, es que nosotros como iglesia estamos empapados de esas cosas. Y lo más terrible es que a veces no nos damos cuenta de eso. Estamos tan influenciados con la visión de esta sociedad acerca del matrimonio que no advertimos el grado de influencia que la sociedad tiene. Por eso necesitamos una definición bíblica de lo que es el matrimonio.
una conciencia bíblica, una noción bíblica, y mirarla y tomarla y abrazarnos a ella y decir, yo voy a creer esto respecto al matrimonio. Si usted y yo no hacemos eso, no hay esperanza para nosotros. Yo quiero dar una definición, lo voy a decir de dos maneras, pero hay cosas que deben quedar claras respecto a esto, a esta definición del matrimonio. Cada palabra que voy a decir tiene una razón de ser y la vamos a ir desarrollando. ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio es la unión, hay una razón para decir que es unión, inseparable, creada por Dios entre un hombre y una mujer para demostrar el pacto que Dios tiene con su pueblo. Lo voy a decir de otra manera, usar unas palabras diferentes. ¿Qué es el matrimonio? Y si al final usted necesita esta definición, usted me la pide, yo se la puedo dar. El matrimonio es la unión inquebrantable, creada por Dios. Eso es importante. Es una unión, es inquebrantable y es creada por Dios. Y también es importante, ¿qué clase de unión? Entre un hombre y una mujer. ¿Para qué? Para mostrar la unión, el amor y el pacto de Cristo con su iglesia. Eso es el matrimonio. Es la unión inquebrantable, creada por Dios entre un hombre y una mujer para mostrar la unión, el amor y el pacto de Cristo con su iglesia. John Piper dice en su libro El Pacto Matrimonial, lo más importante que debemos decir sobre el matrimonio es que existe para la gloria de Dios. Es decir, existe para mostrar a Dios. Por lo tanto, dice él, el significado más elevado y el propósito más importante del matrimonio es exhibir la relación del pacto de Cristo con su iglesia. Vamos a mirar esta definición. Dos cosas separadas, ¿ok? Porque la primera es, decimos que es una creación de Dios y que sirve para mostrar el amor, el pacto, la unión de Cristo con su iglesia. Ahí es una definición que es quién la hace y para qué la hace. ¿Por qué decimos que el matrimonio es una creación de Dios? Bueno, si nosotros empezamos con Génesis 1 y 2, vamos a ver algunas razones que demuestran que Dios es el autor del matrimonio. Por ejemplo, fue Dios quien dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Eso no fue Adán que dijo eso, mis hermanos. Fue Dios que dijo eso. Uno, fue idea de Dios. Dos, fue Dios quien hizo a la mujer, ¿verdad? Hizo caer en sueño profundo y de su costilla sacó e hizo a la mujer. No solamente Dios dice algo respecto al hombre, hace algo y es Dios quien le da al hombre la mujer y es Dios mismo quien establece la naturaleza de su unión al decir, ya no son dos, ahora son uno. Dios es el inventor, el fundador, el autor, el creador del matrimonio. El matrimonio es la idea de Dios, es el plan de Dios, es la creación de Dios. Voy a resumir. ¿Por qué decimos que el matrimonio es una creación de Dios o una obra de Dios? Mis hermanos, las implicaciones de esto son tan grandes. Decimos que Él es el creador del matrimonio porque fue Él quien dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Él fue quien hizo a la mujer, Él fue quien la entregó al hombre y Él fue quien determinó la naturaleza de su unión al decir, ya no son dos, son uno. Dios es autor del matrimonio. Jesús lo afirma en Mateo 19. Los fariseos llegaron y le preguntaron si nosotros, en conformidad a Moisés, es lícito divorciarnos de nuestras esposas, ¿verdad? Y Jesús le responde, ¿ustedes no han leído que el que los hizo al principio
varón y hembra o hombre y mujer los creó. Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Y escuche lo que él dice. Por tanto, lo que Dios juntó o unió, no lo separe el hombre. ¿Quién unió? Dios. Es creación de Dios. Esto tiene muchas implicaciones y la más elemental, si Dios es el creador del matrimonio, entonces es Dios quien determina el propósito del matrimonio. Lo que usted crea, lo que usted hace, dice, esto servirá para esto. Y Dios es quien determina los privilegios en el matrimonio. Dios es quien determina las responsabilidades en el matrimonio. Dios es quien determina las demandas que se le hace al matrimonio, las funciones y los roles de los esposos dentro del matrimonio. Si usted empieza afirmando que es Dios el creador y el autor del matrimonio, usted no debería tener problemas en tomar el rol que Dios ha determinado para usted dentro del matrimonio. Eso es por qué decimos que el matrimonio es creación de Dios. ¿Por qué decimos que el matrimonio sirve para mostrar el amor, el pacto y la unión de Cristo con su iglesia? Porque eso es lo que acabamos de leer aquí en Efesios 5. Una lectura sencilla de esto nos lleva a esa conclusión. El matrimonio es una foto de Cristo con su iglesia. Es un cuadro de Cristo y su iglesia, del pacto que Cristo tiene con su iglesia, del amor que Cristo tiene por su iglesia, de la unión inseparable que Cristo tiene con su iglesia. Si usted notará, los versículos 23 le dice al marido, más bien, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. El versículo 25 dice, amar a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero el versículo 31 y 32 hace como un resumen. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El siguiente versículo, él dice, grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto a Cristo, a la iglesia. Grande es este misterio. ¿Cuál? ¿El de el esposo unido a una mujer como uno solo? No, dice Pablo. Grande es este misterio. Yo digo esto respecto a Cristo, a la iglesia. El misterio del que está hablando en Efesios 5 es el glorioso misterio que ya ha sido revelado. Ya no es un misterio, es una verdad que estaba escondida en el Antiguo Testamento, pero ahora ha sido revelada. ¿Y cuál es esa? El amor de Cristo por su iglesia. El misterio del que Pablo está hablando en el versículo 32 es el pacto inquebrantable de Cristo con su iglesia. La unión de Cristo con su iglesia. ¿Y qué es el matrimonio? Una parábola de eso. El matrimonio sirve para ilustrar eso. Para los que han leído el Antiguo Testamento, usted notará que esto no es algo nuevo en las Escrituras, porque ya desde esa época se presentaba la relación entre Dios y su pueblo como un matrimonio. Se ilustraba la relación que Dios tiene con Israel como la de un esposo y una esposa, en ocasiones un novio con una novia. La clase de pacto que Dios tiene con su pueblo es ilustrado, es comparado al pacto matrimonial. Por ejemplo, Isaías, Jeremías y Ezequiel nos dicen de esto. Escuche lo que dice Isaías 54:5. Le dice el Señor a su pueblo, porque tu marido es tu hacedor. En otras palabras, soy tu creador, soy tu marido, le dice a Israel. Jeremías 3:20 dice, pero tú, pueblo de Israel, me has sido infiel, como una mujer infiel a su esposo, afirma el Señor. Ezequiel 16:8 dice, y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía.
Por eso es que decimos que el matrimonio sirve para mostrar el amor, el pacto, la unión de Cristo con la iglesia. Si tomamos en consideración Génesis 2, Génesis 1 y 2, Mateo 19 y Efesios 5, debemos afirmar que el matrimonio es una creación de Dios y su finalidad y propósito es reflejar el amor de Dios en Cristo por su pueblo. El matrimonio es creado por Dios para glorificar a Dios. Una pregunta sencilla: ¿cómo glorifica o cómo muestra mi matrimonio lo glorioso que es Dios? Al reflejar, a ilustrar, al modelar entre esposos, los casados, el amor, la unión inseparable que Cristo tiene con su iglesia. El matrimonio es una parábola de la unión, el pacto, el profundo amor que Cristo ha tenido, tiene y seguirá teniendo con su iglesia. Douglas Wilson dice: la relación de Dios con nosotros a través de Cristo, la relación de Dios con nosotros a través de Cristo es una de pacto, porque esa relación se llama el nuevo pacto en las Escrituras. Y nuestros matrimonios, dice él, son una pintura, un cuadro, una pintura de esa verdad. Esa es la visión del matrimonio de acuerdo a las Escrituras. Es una unión inquebrantable, inseparable, creada por Dios entre un hombre y una mujer para mostrar el amor, la unión y el pacto que Cristo tiene con su amada iglesia. Eso es el matrimonio. Cualquier cosa que no se ajuste a eso no es la visión del matrimonio bíblico. Él crea esto con la finalidad de que muestren, ilustren, modelen o ejemplifiquen el amor de pacto que Dios tiene por su pueblo en Cristo Jesús. Para ponerlo más personal, mi unión con Aide Morey tiene la finalidad de servir como una dramatización, como una parábola de cuánto ama Cristo a su iglesia. Mi unión con Aide Morey es una ilustración de cómo es el pacto inquebrantable de Cristo con su iglesia. De cuán serio, de cuán irrompible, indestructible y glorioso es el pacto que Cristo tiene con su pueblo. De cuán unido está Cristo a su iglesia y de cuán glorioso e interminable es ese pacto. La unión, por ejemplo, de Rodolfo y Roxana tiene la finalidad de servir como una parábola, una ilustración de cómo es el pacto de Cristo con su iglesia. De cuán serio e irrompible es esa unión. La unión de William con Johanna tiene la intención de mostrarle a la iglesia y al mundo de cuán comprometido y cuánto ama Cristo a su iglesia. La unión de Germain con Adriana tiene la intención, la finalidad, fue una unión creada por Dios, inquebrantable, inseparable, para mostrar cuán comprometido, cuánto ama Cristo a su iglesia. Y pudiera seguir. Yo sé que algunos dirán, no. Eso es el matrimonio. Eso es el matrimonio. Algunas implicaciones y observaciones finales. Quiero hacer algunas acá. En vista que el matrimonio es una obra de Dios, es una creación de Dios para mostrar y representar lo glorioso de Dios, entonces el matrimonio no se trata primera y principalmente de nosotros. O sea, en tu matrimonio, en nuestro matrimonio,
no somos el centro del universo, porque no se trata de nosotros primeramente. Se trata de Dios porque Él lo crea y lo crea para un propósito. Entrar a un matrimonio con esa noción y expectativa de que yo soy el centro de esto te va a llevar a una disolución, probablemente a un divorcio. Y muchos se casan pensando única y exclusivamente en su propia felicidad. Dicen, ella me hace feliz. Entonces se da cuenta qué tan, ella me hace feliz, yo soy el centro del matrimonio. Y ella es feliz, no sé, no me importa, pero ella a mí me hace feliz. O él me hace feliz. No dura esa motivación. No dura. 2, la segunda observación que quiero hacer. Y de esto hablábamos ayer con unos hermanos. Probablemente usted vaya a sentir que se le está pisando un callo. En vista que Dios, por diseño, establece que el hombre, cuando se casa, dejará a su padre y a su madre, y ahora es uno con su esposa, la relación más importante para el casado es su matrimonio. Por encima de la preciosa relación con sus padres. En consecuencia, su relación más importante para el casado es su matrimonio por encima y más importante que la relación con sus hijos. Y eso, hay muchas familias, matrimonios que no lo ven así. Todos aquí, yo no tengo que hacer un sermón de esto, de cuánta bendición son, por lo general, nuestros hijos. Digo por lo general porque lamentablemente no todos pueden decir así. Pero al margen de esas, por el pecado que ha creado esa realidad, por lo general debemos decir, los hijos son una bendición. Yo no tengo que convencerlos a ustedes de eso. Pero la verdad es que es anormal. Si yo tomo esto como mi modo de vida y modo si esto es lo que me da la perspectiva de mi vida, de la realidad del matrimonio, es anormal que la relación más dominante para un casado sea con la de sus hijos o sus hijas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. Pero no dice deja a sus hijos. Pero eventualmente tus hijos se van a ir. ¿No? Se van a ir. Y no van a ser una carne contigo. Una carne contigo va a ser el viejito, calvito, panzoncito, sin dientes. Él va a seguir siendo una carne contigo. Él, para Dios, Él va a seguir siendo una carne contigo, no tus hijos. Y Él va a estar contigo. Y Él te va a cambiar los pampers. Y si tú lo entiendes bien, tú le cambiarás los pampers a Él. Si eso es lo que Dios en su providencia trae para tu vida. Es un escándalo esto. Me duele ver padres que con sus hijas son tan cariñosos y amorosos y se vuelven una nada, y está bien, vuélvase una nada.
pero con sus esposas son fríos, rígidos, secos, indiferentes. Esa muchachita bonita, ¿ok? La niñita de papi, un día no será más. Será ella la niñita de otro papi. El problema es que vivimos tan obsesionados con nuestros hijos que el día que se van de la casa, ¿no sucede eso en muchos? ¿Y quién tú eres? Y pasa de mamá a hijos, mamá a hijas. Eso es una demostración de cuán influenciados estamos por la visión humana del matrimonio. Tres, en vista que Dios dice que en el matrimonio, el hombre se une a una mujer y los dos son una sola carne para reflejar la unión de Cristo con su iglesia. Las relaciones y los matrimonios entre homosexuales no solo constituyen una desviación natural, sino también son un antidiseño, anti-Dios, anti-palabra. O sea, la relación entre personas del mismo sexo es una oposición a la sabiduría divina. Es una contradicción a la verdad de Dios. No es amor lo que hay entre dos homosexuales o dos lesbianas. Es una perversión y es un insulto al Creador que le dice, tú eres un necio. Eso es lo que él está diciendo. Tú no sabes nada. Cuando usted ve un hombre besándose con otro hombre o una mujer, ellos están diciendo Dios es un estúpido, un necio. Eso no es amor. Jovencito, jovencita, que te han enseñado probablemente en la escuela y a expensas, probablemente porque tu papá y tu mamá no se han sentado contigo a enseñarte la Biblia. Qué lamentable eso, pero de eso vamos a llegar en los próximos días. Te han enseñado la tolerancia y la diversidad y la inclusión. No importa, vamos a amar, se ama, no importa. No, es una perversión. Si usted cree que la Biblia es la palabra de Dios, usted debería afirmar, es una perversión. Contrario al diseño, a la sabiduría de ese Dios que nos creó y que creó el matrimonio. 4. En vista que el interés y la voluntad de Dios es que nuestro matrimonio refleje el pacto, el amor, la unión de Cristo con su iglesia, casados podemos confiar y descansar que cada vez que le pidamos a Dios que nos ayude a reflejar eso en nuestro matrimonio, tenemos en Dios un aliado. Si le pido algo a Dios que va a contribuir para que Él sea glorificado, en este caso, en mi matrimonio, Él me lo va a dar. Porque Primera de Juan, capítulo 5, 14 y 15 dice, si nosotros pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si la voluntad de Dios es que mi matrimonio refleje la unión de Cristo con su iglesia, cuando yo le pida a Dios que me ayude para cumplir eso, Dios estará conmigo. Puedes orarle a Dios que te ayude. Un pastor de Alemania que he mencionado varias veces, Dietrich Bonhoeffer, fue preso por los nazis durante el tiempo de Hitler. Él fue arrestado y luego ejecutado. Desde la prisión, él escribe unas cartas que se han recuperado y ahora están puestas todas en un libro. En una de esas se dirige a los matrimonios y dice, acéptense mutuamente para gloria de Dios. Esa es la palabra de Dios para tu matrimonio.
Agradécele a Dios por ello. Pídanle que establezca su matrimonio, decía Bonhoeffer. Pídanle que lo confirme. Me pregunto, ¿cuántos de nosotros oramos constantemente por nuestros matrimonios? Pídele, decía él, que lo santifique. Pídele que lo preserve. Pídele a Dios. Pídele a Dios. De modo que tu matrimonio sea para alabanza de su gloria. Eso es lo que muestra nuestros matrimonios. Es una foto. No es debería mostrar. No. Lo muestra. Tu matrimonio lo muestra. Ahora, tu matrimonio dice cuán poco ama Cristo a la iglesia o cuánto ama Cristo a la iglesia. Pero es una foto de Cristo y su iglesia. ¿Cuál es la esperanza que nosotros como esposos tenemos? El evangelio que nos salvó. Es la única esperanza que nosotros tenemos. No para encender la llamita. La única esperanza que tenemos para glorificar a Dios, aunque no haya llamita. Cuánta compasión, amor Cristo ha tenido contigo. Cuánta misericordia Dios ha tenido contigo. A ti que quizás eres un esposo creyente con una esposa no creyente. O a ti que eres una esposa creyente con un esposo que parece que no es creyente. Has subordinado tu obediencia a Dios por si él o ella lo merece o por si él o ella está viviendo a la altura de un matrimonio. No. Somos nosotros los que decimos, Señor, yo soy consciente, he sido beneficiado con cuánta gracia, misericordia y compasión me has tratado, me tratas y me seguirás tratando. Tú me has dado vida, tú me reconciliaste contigo, tú me perdonaste, me adoptaste como tu hijo, me has revestido con la justicia de tu hijo, me has sellado con tu espíritu, has prometido estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Tú me prometiste, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Has prometido que un día volverás por mí y me llevarás para llevarme a esos lugares que tú estás preparando. Señor, convénceme de eso para yo libremente ir y glorificarte a ti y decir, ¿sabes qué, Señor? Aunque mi cónyuge no me ame y no me respete, será doloroso, pero hay algo más importante para mí y es glorificarte a ti. ¿Para qué creaste este matrimonio? Para mostrar cuánta compasión, misericordia tú has tenido por tu iglesia. Entonces voy a amar a mi cónyuge y lo voy a soportar y lo voy a esperar y lo voy a perdonar las veces que sea necesario. Y cuando te canses, mi hermano, mi hermana, corre otra vez a la cruz del Calvario. Y sí, se vale decirle, ya no tengo fuerza para esto. Y Él estará con nosotros. Tim Keller dice, el evangelio es esto: somos más pecadores y más corrompidos en nosotros mismos de lo que nunca nos imaginamos. Sin embargo, al mismo tiempo, somos más aceptados y amados por Jesucristo de lo que nunca
esperaríamos. Somos más pecadores y corrompidos en nosotros mismos de los que nunca nos imaginamos. Sin embargo, al mismo tiempo, somos más aceptados y amados por Jesucristo de lo que nunca esperaríamos. Que Dios nos conceda ser temerosos a su palabra. Y si usted no es casado, no es casada, abrace esta visión. Porque el matrimonio cuenta lo que le ha pasado a usted en Cristo. Y ore por los matrimonios que usted sabe que no están viviendo a la altura de su redención. Trabaje para eso. Ore, aconseje, para que los matrimonios de día de adoración reflejen esa misericordia que Él ha tenido con nosotros. Que Dios nos dé el temblar ante su palabra.